Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de una casa bastante difícil de entender, cómo es la mística y oculta casa 12. Casa 12 es analogía de llegar al final, ¿cierto? Si uno empieza el zodíaco desde la casa 1, desde Aries, al llegar a la casa 12, estamos llegando al final del círculo. Entonces, simbólicamente, el final de la existencia, el final del propósito de vida, y vamos a ver cómo, a partir de lo que creemos o empezamos a conocer de esta casa 12, nos conectamos con ella, ¿no? Por un lado, bueno, la casa anterior obviamente es la casa 11, que está también en una especie de unión con el otro a través de la casa de mi deseo de trascender, pero también de los amigos, de los círculos en los que yo influyo o me influyen, pero en la casa 11, a diferencia de la casa 12, todavía lo hacemos desde el lugar mental, desde la sabiduría, esta búsqueda de sabiduría a través del conocimiento, de las ideas que compartimos. En cambio, cuando llegamos a la casa 12, el objetivo ya no es intelectual mental, ya nos conecta mucho más, al ser una casa de agua, con lo emocional, con lo psíquico. Entonces acá el sentido de pertenencia que vamos a estar buscando es diferente, porque básicamente necesitamos disolver las creencias, las apariencias y aquello que me diferencia. Acá necesito unirme en todos los sentidos con un otro, en este sentido de pertenencia. Entonces, esta casa, la casa 12, no se puede entender desde la lógica, desde la razón, ni desde el ego. Necesito desarrollar la intuición, necesito desarrollar este lado más místico para poder entrar a esta casa 12. Es esta sensación, después de crear saberlo todo a partir de la casa 11 y la sabiduría, en intuir una facultad que también se desarrolla ya en la casa 11 cuando miramos al cielo para entender desde un lugar mucho más evolucionado aquello que no vemos y que es el futuro. En la casa 11, en el progresivo, progresista y revolucionario signo de Acuario de su planeta regente Urano, estamos más en el futuro, investigando y tratando de resolver las necesidades del futuro que en el presente. Bueno, en cambio, en la casa 12 estamos otra vez fluyendo en el deseo de volver. Primero volver a esa sensación, como cuando uno lo vive en el útero materno, de estar en contacto con un todo, de no necesitar nada, de intuir que hay algo en este mundo que nos sostiene, que nos da, nos satisface todas las necesidades y nosotros no necesitamos hacer nada para ello, simplemente estar ahí y disfrutar. Entonces, hay un deseo, hay una necesidad de algo mayor a uno mismo, a la propia conciencia, a la propia identidad. Entonces, para la psicología tiene que ver con conectarse con esa totalidad que perdemos al nacer, es la separación drástica al nacer de esa totalidad que al principio era el útero, y entonces la sensación de la conciencia, del espíritu, de querer siempre volver a ese útero, a ese lugar de totalidad originario, en ese estado prenatal, que para los místicos, para los espirituales, tiene que ver justamente con esa fuente divina, ¿no? Que todo el tiempo percibimos que existe, que está ahí. Entonces, en el símbolo de Piscis, tan asociado a la casa 12, simbolizado por los dos pececitos, nos trae un poco estas tendencias opuestas, ¿no? Cuando todavía no estamos desde lo psíquico y estamos más desde lo mental, tratar de razonarlo todo, ese dilema de quién soy, para qué estoy aquí, ¿cierto? Y por otro lado, la otra necesidad que es mucho más interna, espiritual, de volver y reconectar con esa fuente divina. Para eso lo que necesitamos justamente es disolver el ego, ya que el ego no tiene razón de ser en esta casa. Salir de todo tipo de divisiones y separaciones, ¿no? Esto de discriminar el adentro con el afuera, que
obviamente por oposición a la casa sexta, que es el órgano justamente discriminador, no solo de lo útil y de lo inútil, sino aquello que me separa de esta fuente, de este todo. Obviamente cuando no conseguimos esto, por eso a esta casa se la llama un poco la reclusión, y la reclusión es en todo momento a través de enfermedad, pérdida de libertad o aislamiento. Tiene que ver con dolor, con crisis, y cuando todavía estoy apegado a la materia, cuando todavía estoy operando desde Virgo, posiblemente al no sentirme en este sentido de pertenencia a un todo, aparece mi dolor y mi sufrimiento. No sé qué me falta, pero sé que me falta algo, ¿no? Entonces acá desarrollamos en esta casa justamente esa, ¿cómo se llama? Compasión, ¿no? Recuerden que cuando estamos frente al dolor, la enfermedad o la reclusión, son esos momentos en que tenemos el tiempo para desarrollar la fe. Como estamos en un problema de crisis, de dolor, ahí empezamos a despertar, desarrollar el lado místico, ¿no? Empezamos a elevar la mirada y a pedir a ese algo superior que nos creó, que nos devuelva a ese estado de armonía, que recuperemos la salud, que recuperemos la libertad. Y entonces, claro que en ese aislamiento y en esa crisis y dolor empezamos a conectar con el sufrimiento, con el fin último de esta casa 12, que es creer, que es tener fe. Y en base a eso, obviamente acá estamos dispuestos, en otra clara referencia a casa 12, a renunciar a cualquier cosa que opera desde el ego y que posiblemente es lo que justamente nos llevó a esos centros de reclusión. Entonces, a medida que nos vamos alejando de la parte del ego y empezamos a tomar conciencia de cómo tenemos apego a las cosas materiales, porque a ellas necesitamos renunciar, porque posiblemente por ellas estamos aquí. Imagínense si la casa de reclusión es la casa, la prisión, ¿no? Entonces, llego ahí posiblemente por tratar de conseguir de un modo ilegal o inmoral aquello que yo quería, ¿no? Una relación, temas pasionales que llevan a crímenes, temas económicos que llevan a crímenes, estas diferencias con otros a través de discusiones que terminan en todas estas situaciones que nos llevan a reclusión, o a nivel de impotencia, esto que decíamos antes, el miedo, la inseguridad, la culpa, la crítica, que nos llevan también a ese estado de reclusión modo enfermedad, ¿no? Cada vez que vamos a atravesar casa 12 es porque necesitamos reconectar con la fe, con ese sentido de pertenencia, con ese sentido de algo superior a uno mismo, que supuestamente es lo mismo que nos trajo aquí, ¿no? Entonces, en la casa 11 originamos un deseo. Estamos persiguiendo un sueño, por eso en el tarot simbólicamente es la estrella, ¿no? Interesante, es el loco en búsqueda de la estrella. Entonces, para realizar esto, es interesante ver si desde la casa 11 pudimos realizar ese sueño. Vamos a conectar con la ilusión y la fe de casa 12, ¿no? Volver a soñar. Ahora, si no conectamos con la realización de ese sueño, o al revés, aún esos amigos que nos desilusionaron, las relaciones, no tanto los sueños y proyectos, sino también los vínculos. Recuerden que amigo es aquel que yo elijo, ¿no? La familia es el vínculo que yo heredo, por decirlo de algún modo, simbólicamente, o el que yo elijo cuando vengo acá a materializar, a reencarnar para evolucionar. Sin embargo, amigos son esas relaciones que uno elige. Entonces, posiblemente la estafa, la defraudación, producto de casa 12 que me lleva a la reclusión, es a veces más fuerte, menos perdonable para el ego, ¿no es cierto? Porque somos nosotros los que elegimos estas relaciones. Otro tema de la casa 12 conecta con la eternidad. Recuerden que en la casa 11 yo estudio el objeto
eso que es motivo de mi estudio a través del sujeto que soy yo, ¿no? Entonces acá hay todavía una cierta discriminación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Entre espacio y tiempo, ¿no? Como un genio, como lo fue Einstein, estudió todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, en la casa 12 todo esto desaparece y aparece la disolución de formas, espacio y tiempo. Acá es todo el tiempo aún obedeciendo estas leyes, la transmutación de uno en otro, ¿no? Entonces, como casa de dilución, de borrar las fronteras muchas veces entre la realidad y la fantasía, el poder mental frente a este poder psíquico, el consciente con el inconsciente, cuando todo tiende a confundirse y aún el resto nos ve como locos, ¿no? La pérdida de el contacto con la realidad es producto de casa 12, es lo que también nos va a llevar a la reclusión, a centros de locura, estos centros donde también dejamos a las personas que desconectaron de la realidad y con las que ya no podemos confiar, no podemos interactuar ni relacionarnos, ¿no? Porque ya están conectando con otra realidad en la que ellos creen firmemente. Entonces, tradicionalmente o clásicamente la casa 12 habla de pautas, a veces compulsivas, que actúan desde este lugar de percepción y que tanto tienen que ver con influir en el día a día en nuestro comportamiento, a través de esta memoria inconsciente que se grabó no solo en esta vida en el útero. Imaginen esa madre embarazada. No es lo mismo llevar ese embarazo con la plenitud, la satisfacción y la alegría que con vivencias traumáticas de abandono y dolor. Todo eso a través del líquido va a transmitírsele a ese feto, que va a luego revivir en cada miedo personal y en cada experiencia negativa ese mismo dolor, ¿no? Entonces es interesante ver cómo desde ese mismo lugar ya estamos siendo influidos aún por algo que es externo a nosotros, ¿no? Esta casa todo el tiempo nos trae esta idea de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, como dice el mago del tarot. Y justamente para cambiar esta realidad tengo que conectar. Si quiero cambiar el afuera, cambio primero el adentro y viceversa, ¿no? Entonces esta casa desde lo psíquico me trae también aún este tipo de vivencias, cambiando aquello que está en mi inconsciente, primero tomando conciencia, revelándolo muchas veces a través de la meditación o de los sueños o de la hipnosis, temas propios de la casa 12, recién puedo conectar con él y puedo sanarlo. Entonces, otra analogía de la casa 12 tiene que ver con el karma, esto de las reencarnaciones, entendiendo que el alma es inmortal, y entonces en este viaje eterno del espíritu a través de las vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos con estas vivencias, con cada nueva encarnación, donde estamos por un lado recogiendo frutos de los accionares de vidas pasadas, de quienes fuimos, qué hicimos y las causas pendientes que el alma viene a trabajar en esta vida? Entonces el alma va a elegir ese momento determinado, ese lugar y esas personas determinadas para nacer, ese clan, y volviendo a la oportunidad de sanar todo aquello que necesita y que no pudo concluir o no supo o no quiso en la encarnación que le correspondía. Entonces aún la casa 12 asociada al karma tiene estas lecciones que necesitamos aprender, estas deudas que venimos a sanar en esta vida y que si no lo hacemos va a generar estos malestares a veces inconscientes, hasta que se hacen hábito y en el hábito tomamos conciencia de ello, ¿no? Y para eso necesitamos otra vez ir al otro polo, la casa 6, a través de la discriminación y el análisis, trabajarlo desde el servicio y la salud. Por eso decimos que la casa 12
tiene que ver con todo lo que Piscis, analogía de Piscis y analogía de Neptuno también, cae en situación de víctima-victimario, ¿no? Acá muchas veces cuando estamos en esta casa, estamos en esta situación de necesitar salvación o nosotros ser salvadores de otros, y entonces ni bien los salvamos, pasamos a ser víctimas por abandono. Todo el tiempo estamos acá viviendo esta sensación de abandono, ¿no? Porque al principio es en el momento del nacimiento cuando abandonamos ese útero, ese paraíso, ese Edén, que luego estamos todo el tiempo buscando replicar, con la formación de nuestra propia familia, con la formación de conectar con ese ideal, con ese propósito de vida. Entonces es interesante ver qué planetas y qué signos tenemos en esa casa 12 para ver justamente qué venimos a entender y soltar a partir de esta casa 12. Imagínense si tenemos a Marte o a Aries, que tanto conectan con la energía absolutamente distinta a esta, que tiene que ver con el ego, la impulsividad, el temor. ¿Qué es lo que venimos a trabajar de vidas pasadas? ¿Cómo manejamos la energía personal, esta creatividad, el deseo? ¿Y cómo se va a expresar esto en esta vida? Imagínense que si tenemos a Aries en casa 12, posiblemente tengamos ascendente en Tauro, que es otra vez una energía distinta a Aries, ¿no? Aunque un taurino, muchas veces tenemos ascendente en Tauro, que aún se comportan como un ariano por esto del impulso y la ansiedad, es porque todavía están vibrando el impulso de esa casa 12, sin entender que esto es lo que tienen que soltar, aprender a ser Tauro, aprender los ciclos, la calma, disfrutar desde Venus los placeres corporales, físicos y materiales de la vida. Entonces, a partir de los programas, por decirlo de algún modo, signos y planetas que tenemos en esta casa, también podemos entender el karma que venimos a soltar, que venimos a trabajar. A ver qué otra cosa podemos decir por fin y por último. Bueno, obviamente al ser una casa del inconsciente, las energías que están en esta casa a partir de el regente del signo en la cúspide y a partir de los planetas presentes en esta casa, es esa energía que tenemos a disposición pero no nos damos cuenta de cómo usarlas. Entonces al principio hay una faceta de negación. Como yo no me creo esto, si volvemos al ejemplo de Aries o de Marte, como yo no me creo ser un guerrero y venir a, con coraje y valor, con rapidez, solucionar las temáticas, posiblemente lo proyecte en el entorno, en personas que atraigo, que tienen este coraje, poder de decisión y valor, hasta que me doy cuenta que es una energía interna que yo uso cada vez que lo necesito para dar ese servicio, apoyar, ser solidario con los demás. Entonces hay como un primer intento de negación de esa energía hasta la toma de conciencia y en último lugar dar un servicio, producto de casa 12, a partir de otros. Acá puedo enseñar a los demás cómo conectar con su energía de coraje y valor y no estar buscándolo en el entorno, en los demás, o cuando reprimo esta energía y va para adentro, termina escenificándose en modo de violencia, frustración o enfermedades y aún la necesidad de cirugías y operaciones, ¿no? Enfermedades que pueden ver tanto con la vitalidad, la fatiga, problemas de la sangre, de cabeza, todo lo que rige la parte de lucha, defensa, la parte de toma de decisiones, etc. Amigos, espero que les haya gustado el breve informe de casa 12, una casa difícil de entender porque la clave de esta casa no es entender, es vivirla, es percibirla. Así que estudien su casa 12 y espero los comentarios en el box. Muchas gracias.